Propiedades de la potenciación. Propiedad número 1 indica que todo número elevado a una potencia de 0 va a ser igual a 1, con la condición de que ese número no sea igual a 0, ¿verdad? Es decir, que acá un número elevado a 0 va a ser igual a 1. Pero este número no puede ser igual a 0. Es decir, puede ser un 2 elevado a la 0 potencia. Va a ser igual a 1, ¿verdad? Un 10 elevado a la 0 potencia. Va a ser igual a 1. Pero si es un 0 igual elevado a un 0, entonces esto no puede ser igual a 1. Es lo que está indicando la regla. Todo número, cualquier número elevado al 0 va a ser igual a 1. Pero este número no puede ser igual a 0. Tiene que ser diferente de 0. La propiedad número 2 indica que cualquier número elevado a la una potencia va a ser igual al mismo número. Es decir, por ejemplo, dicho número elevado a la primera potencia va a ser igual a ese número, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 3 elevado a la 1 potencia va a ser igual a 3. 4 elevado a la 1 potencia va a ser igual a 4, ¿verdad? Entonces, cualquier número elevado a una potencia o cualquier número de primer grado, por así decirlo, va a ser igual al mismo número. Propiedad número 3, nos vamos a referir a una multiplicación de potencias. Bueno, por ejemplo, digamos, en una expresión tenemos dicho número elevado a una potencia y tiene que multiplicarse por el mismo número de igual base, pero elevado a otra potencia. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? En multiplicación, cuando se trata de potencias, no se realiza una multiplicación normalmente, sino que se lo realiza como una suma. Es decir, que el número, que es de igual base, va a sumar sus exponentes en multiplicación. Es decir, que va a ser n más m. Por ejemplo, tenemos el 2 elevado a la segunda potencia por el 2 mismo elevado a la tercera potencia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en multiplicación de potencias? Pues vamos a poner la misma base, que es el 2, tiene que ser igual, el 2, y estos exponentes vamos a sumarlos. Por ejemplo, 2 y 3, que va a ser 5. Entonces elevado a la quinta potencia. Pero también hay expresiones con letras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos b. A ver, vamos a hacerlo. B elevado a la segunda potencia por c elevada a la segunda potencia por b elevada a la cuarta potencia y por c elevada a la octava potencia por d elevado a la segunda potencia. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Como nos indica la propiedad número 3. A ver, nos indica que si tienen las mismas bases, sea número como letras, pues sus potencias en multiplicación se van a sumar. Entonces vamos a ver, b. Entonces vemos que hay misma base, así que sí, va a ser b. Y en este caso es una multiplicación. ¿Qué vamos a hacer? Sumar sus exponentes. En este caso, 2 más 4, 6. ¿Qué más podemos reducir? Por c. Multiplicación de potencia sería 8 más 2, 10. ¿Y qué más? Ya nada más, solo queda la d y queda sola. Entonces, de esta forma se puede
resolver una multiplicación de potencias. Nada más sumando sus exponentes siempre y cuando su base sea igual. La propiedad número 4 se trata de la división de una potencia. Por ejemplo, tenemos dicho número o letra de igual expresión elevado a una potencia dividido por el mismo número o letra elevada por otro tipo de potencia. Entonces, si queremos hacer una división, o sea, queremos sacar esta fracción, lo que tenemos que hacer es ubicar la base, que es esto, y entonces vamos a hacer n menos m, o sea, la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Un ejemplo vamos a poner la a. Acá hay una potencia de 4 y acá una potencia de 2, pues entonces esto va a ser igual a 4 menos 2 será a 2, ¿verdad? Por caso contrario, o sea, que haya 2, la potencia de 4, entonces ¿qué será? 2 menos 4 menos 2. Eso es lo que indica la potencia número 4. En división es una resta de exponentes, mientras que en multiplicación es una suma de exponentes. En la propiedad número 5, acá indica una multiplicación en general. Por ejemplo, tenemos acá dos expresiones, pero están multiplicando, elevado por un tipo de exponente, en este caso n, digamos. Esto va a ser igual a este exponente, puede multiplicar tanto a esto como a esto, porque es una multiplicación. Entonces esto va a ser igual a a elevado a la n por b elevado a la n. Siempre podemos hacer esto, repartirlo para los integrantes de este grupo, repartir su exponente siempre y cuando esto sea una multiplicación. Esto no se puede hacer ni en una suma ni en una resta. Por ejemplo, vemos una expresión que está sumando o restando y está elevado a un exponente. Nosotros no podemos hacer a elevado a tal exponente más b elevado a tal exponente. Eso no se puede realizar. Solamente se puede realizar cuando esto de acá es una multiplicación. Ahí sí podemos repartir su exponente. Mientras sea una suma o una resta, no vamos a poder hacer eso. ¿Ok? Está sumamente prohibido hacer eso. Bien, bueno, no sé qué hice. La propiedad número 6 indica que un número elevado a tal exponente también está elevado por otro exponente, pero en este caso, como observamos de esta forma, esto es una multiplicación de exponentes. Aquí sí va a multiplicarse los exponentes. ¿Por qué? Porque ese número ya está elevado a un exponente, pero sin embargo está multiplicando a otro exponente, pero no tiene una expresión base. Pero está tal y de esta manera, ¿verdad? Entonces acá sí se va a poder hacer n por m, porque estamos elevando a un exponente que ya está elevado. Entonces ahí sí se realiza una multiplicación. Por ejemplo, tenemos la c, que está elevado al cuadrado y aparte está elevado por un 5. Entonces esto, si queremos reducirlo, va a ser 2 por 5, 10. Entonces c elevado a la décima potencia. El número 7 indica que, por ejemplo, un exponente está elevado a un número está elevado a un exponente negativo. Si queremos hacerlo positivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso no hay un divisor, ¿verdad? Es que nada más como que sea acá, es un número entero, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es bajar toda la expresión al denominador. Es por eso que acá ponemos 1, porque como lo bajamos no queda nada, entonces se lo debe reemplazar por un 1, y esto baja con el exponente positivo. Bueno, por ejemplo, tenemos acá b a la menos 3.
¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer para que esto, si queremos que nuestro exponente no sea negativo? Entonces procedemos a bajarlo al denominador. Y esto es positivo, ¿verdad? También podemos tener números, lo que sea, letras o expresiones algebraicas. Si tenemos un exponente negativo y para proceder a hacerlo positivo, lo que hacemos es bajarlo al denominador. De esta forma. Acá la propiedad número 8 es lo mismo, pero digamos de una manera inversa. Por ejemplo, tenemos el exponente acá negativo, pero como vemos es una fracción, ¿verdad? Es una fracción. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Es subir esta expresión al numerador y se hace positivo. En el caso de que tenga, por ejemplo, acá sea ya diferente de 1, haya, por ejemplo, b, y acá a menos n. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? De igual forma, b por, es acá como que sea 1 por a elevado a la n. Acá va a ser b por a elevado a la n. Entonces, de igual forma, si tenemos el exponente, ya sea arriba como negativo o abajo como negativo, lo que tenemos que hacer es cambiarlo de lado. Si está en el numerador, cambiarlo en el denominador. Y si está en el denominador, cambiarlo al numerador. Por ejemplo, digamos que acá tenemos c elevado a la 3 dividido a un a elevado a la menos 4. Entonces, queremos dejar nuestra expresión todo con exponentes positivos. Lo que procedemos a hacer, en este caso está en el numerador, procedemos a ubicarlo en el está en el denominador, procedemos a ubicarlo en el numerador con su exponente positivo. La propiedad número 9. En la propiedad número 9 vamos a hablar de un exponente negativo, pero encerrando toda la expresión. Por ejemplo, a y b. Como vemos, está encerrando toda la expresión, ¿verdad? Ok. No es igual a esto de acá, que nada más es una expresión. Acá hay dos expresiones, pero todo eso está elevado al mismo exponente, tanto como para el numerador y el denominador, ¿verdad? Pero está negativo. Entonces, nosotros procedemos. ¿Qué debemos hacer para que nuestro exponente sea positivo? Pues nada más cambiar el numerador al denominador y el denominador al numerador. Es decir, intercambiar sus puestos, b y a. Como vemos, estaba AB, entonces lo que hacemos es darle la vuelta, ¿no? B y A. Entonces así es como procedemos a hacer nuestro exponente positivo, siempre y cuando esté elevando a toda una expresión fraccionaria. En la propiedad 10 y 11 vamos a hablar de los signos. Digamos que tal número, por ejemplo, acá la base, va a ser positiva, por así decirlo. A, el número es positivo y está elevado a un exponente par o impar. Vamos a poner acá par o impar. Bueno, está elevado a dicho exponente. El resultado siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque nuestra base es positiva, ¿verdad? Ya sea que el exponente sea par o impar, su resultado siempre va a ser positivo. Un número positivo. Va a ser un número positivo. Por ejemplo, acá tenemos otra expresión, pero en cambio, va a ser su base negativa, ¿verdad? Pero su exponente va a ser par. Entonces va a dar como resultado un número positivo, porque es par, ¿no? En este caso 2. Menos por menos, más. 2 veces, ¿no? Entonces va a dar un resultado, un número par. Digamos que acá nuevamente la base es negativa y esta
elevado a un exponente impar, su resultado va a ser negativo. Entonces más complejidad hay cuando la base del número es negativa, ¿verdad? Como vemos acá, si es positiva, no importa si está elevado a un exponente par o impar, porque su resultado siempre va a ser positivo. En cambio acá, como su base es de número negativo, entonces acá sí ya hay que ver si es par, entonces va a dar un resultado positivo, y si es impar va a dar su resultado negativo. Bueno, esa ha sido todo, las propiedades de la potenciación. Espero que haya sido de mucha ayuda. Hasta luego.